Pensar en una nación sin un Estado sería bastante ilógico, ¿no? Y más planteándolo desde la presente materia. Pero nosotros vinimos analizando en legislación y práctica impositiva todas las cuestiones que hacen de una sociedad que sea más armoniosa y más unida para que logremos una equidad entre todos, ¿no? Y entonces en este rol nosotros entendimos que el Estado era uno de los agentes más importantes. Habíamos analizado tres agentes: las personas, las empresas y el Estado. Entonces, en esta materia analizamos un montón cuál fue el rol del Estado dentro de este circuito económico. Y si nos remontamos a la primer clase, donde hablábamos de Hobbes y Locke en cuanto a su representación de la sociedad, ¿sí? En el momento que nosotros entregamos todos esos derechos que teníamos antes en el estado de naturaleza, entendemos que el Estado tomó un papel muy importante en nuestras vidas, ¿no? Fuimos avanzando en la materia y yo considero que en este momento podemos entender estos tres motivos básicos por los cuales existe el Estado. El primero básicamente ya lo estaríamos respondiendo, ¿no? Porque decimos que el Estado existe ¿para qué? Para protegernos a nosotros, para darnos seguridad y hacer justicia con lo que respecta a nuestra moral, ¿sí? A lo que nosotros entendimos que debe de ser ley, porque las leyes las creamos entre todos, ¿no? Entonces el Estado lo que hace es hacer cumplir la justicia. Pero además también nos resguarda cuando suceden acontecimientos entre países, ¿sí? Cuando suceden acontecimientos de agresiones hacia nuestro país o también nuestro país hacia otro, ¿no? Estamos hablando en cuestiones de territorio. Más que nada en el caso de las guerras y demás, ¿no? Y bueno, también podemos decir que a medida que la sociedad, ¿no? Nosotros nos vamos desarrollando y vamos creciendo, nosotros manifestamos otras necesidades, tales como la salud, la educación, el transporte, la asistencia social, y todas estas cuestiones que hacen a nuestras nuevas necesidades. Tiene que existir alguien que las pueda dar en primera instancia cuando otro no la quiere dar, porque entiende que no es solvente la actividad o porque es muy riesgosa y demás. Entonces alguien tiene que brindarlas y ese alguien es siempre el Estado. Entonces, en una sociedad es muy importante que exista, en una comunidad o en una nación, ¿no? Es muy importante que exista el Estado. Sí, porque el Estado va a ser siempre el que nos va a ayudar, aquel que va a brindar la seguridad, va siempre a apaciguar las aguas cuando ocurra algún acontecimiento negativo, ¿sí? A nivel mundial. Entonces, cuando respondemos por qué existe el Estado, tenemos que remontarnos a esto y a la primer clase más que nada. En esa búsqueda de responder, ¿no? ¿Por qué existe el Estado? Cuando lo vamos respondiendo nos vamos dando cuenta que el Estado está para cumplir y para satisfacer las necesidades de todos, ¿no? Y esas necesidades de todos nosotros las vamos a llamar necesidades públicas, ¿no? Porque nacen de la vida colectiva, de la vida de todos nosotros, ¿no? En esa interacción que hacemos de nuestra vida cotidiana, de trabajar, ir, venir, comprar, en el estadio de ocio, en todas esas actividades cotidianas que nosotros realizamos, van surgiendo estas necesidades públicas y es el Estado el que las tiene que suplir, ¿no? Entonces por eso decimos que la misión del Estado va a ser satisfacer estas necesidades públicas porque son la razón misma de su existencia, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son? Bueno, tenemos por un lado las necesidades públicas absolutas que solamente van a poder ser satisfechas por el Estado. ¿Cuáles son? Bueno, la justicia, la defensa y la seguridad. Y aquellas necesidades públicas que son relativas, ¿no? Porque pueden ser proporcionadas por el Estado, pero también se pueden tercerizar, ¿no? Y nosotros diríamos, técnicamente, se podrían ser satisfechas por el sector privado. A ver,
¿Cuáles son? Bueno, más que nada la educación, la salud, la comunicación y el transporte. Que sí, de hecho, cuando lo analizamos en profundidad, muchas de ellas son mixtas, son parte del Estado y parte privados. ¿Sí? El transporte es el ejemplo más claro. ¿Sí? El Estado que hace subsidia para que nosotros, como para nosotros es una necesidad, ¿sí? Tener que transportarnos para ir a nuestro trabajo y demás, el Estado que hace nos subvenciona. Entonces sería una necesidad pública relativa que el Estado sale a intervenir para, bueno, para lograr solventar esta necesidad que tenemos nosotros. A partir del análisis de las necesidades públicas, ¿no?, que surgen por el hecho de vivir en sociedad, profundizando un poco más, encontramos que, dada esta interrelación que tenemos los ciudadanos, se da la necesidad de tener servicios públicos. Y en la definición de los servicios públicos encontramos que estos tienen una disgregación nuevamente, ya que los servicios públicos pueden ser considerados esenciales, que tanto hemos escuchado hablar últimamente, y pueden ser también considerados no esenciales. Según la necesidad que satisfagan ellos, van a poder ser de modo absoluto o relativo, ¿no? Entonces encontramos que los servicios públicos solamente van a ser proporcionados por el Estado, porque son inherentes a la sociedad del país. ¿Sí? Nosotros necesitamos sí o sí esos servicios, entonces son inherentes a la soberanía. ¿Sí? Sí o sí los vamos a necesitar. Y no los va a poder delegar el Estado a un tercero. ¿Sí? Lo contrario va a ocurrir con los servicios públicos no esenciales, ¿sí? Porque ellos van a satisfacer una necesidad pública, pero que está más que nada relacionada con el progreso y con el bienestar social, no con una condición de subsistencia. Entonces, el Estado puede optar por prestarlos o bien por delegarlos a un sector privado, ¿sí? Tercerizarlo. Pero ello no desentiende que el Estado tiene que dar esta prestación del servicio, ¿sí? Entonces lo que va a hacer va a controlar esta empresa que decide delegarlo. Entonces encontramos que los servicios públicos van a estar a disposición de toda la comunidad de forma gratuita, ¿sí? Y a través de un precio que va a ser un precio bastante más bajo de lo común. En la realidad, vieron que nosotros ahora estamos analizando la teoría. Bueno, a ver, ¿cuáles son los servicios públicos, ¿sí?, que brinda el Estado y otros más no pueden brindar? Bueno, básicamente son el sector de hospitalario, ¿sí?, y el sanitario, la producción y reproducción de agua, ¿sí?, la distribución del agua y la energía eléctrica, el control del tráfico aéreo, que es muy importante, y el servicio telefónico. Y acá entramos en un gris, ¿no? Porque hace muy poquito sacaron un decreto en el cual se consideraba como servicios públicos esenciales a la televisión por cable y telefonía celular. Cuestión muy novedosa, ¿no? Y recuerdan que hablamos en las primeras clases que la legislación impositiva cambia, ¿sí? No es estática, sino que es totalmente dinámica. Y de acuerdo a las necesidades que van surgiendo en la sociedad, estas son muy versátiles, se van adaptando a las nuevas necesidades de la sociedad. Entonces me pareció importante realizar esta aclaración, ¿no? Más que nada que hoy en día todos sabemos lo que es un servicio público esencial, lo hemos escuchado un montón de veces en la tele y en los noticieros. Entonces me pareció importante resaltar esta parte, que acá vemos cómo se modifica la legislación cuando la sociedad le demuestra que tiene una necesidad. En este caso era necesario considerar a la telefonía celular en primera instancia como un servicio público esencial, porque de ello dependía para nosotros poder acceder a la educación, al trabajo y demás cuestiones mediante la telefonía celular. ¿Sí? ¿Cuántos hemos dado clases por celular, incluyéndome? Entonces me pareció importante resaltarlo, que ahora, bueno, está más controlado el precio y demás, como para poder garantizar que todos tengamos acceso a este.
Bueno, analizando anteriormente lo que decíamos sobre lo que satisface el Estado, ¿no? El motivo por el cual existe, ¿sí? Para satisfacer nuestras necesidades y demás, encontramos con que el Estado, para satisfacer estas necesidades, se basta de lo que obtiene de recaudación de nuestros impuestos, ¿no? Entonces, de este punto de vista, lo que podemos entender es que el Estado tiene una rama dentro de su economía que se llama finanzas públicas, ¿sí? Porque si no, ¿cómo haría él para financiar todo lo que realiza? ¿Sí? Entonces, esta forma de solventar sus necesidades las vamos a denominar finanzas públicas. Esta es una rama del derecho público, ¿sí? Que se llama derecho financiero. Más que nada para que tengamos en cuenta la cuestión técnica de cómo se llama, ¿no? Bueno, esta se va a dedicar exclusivamente a estudiar el aspecto jurídico de todas las actividades financieras que realiza el gobierno. Entonces, estas finanzas públicas, ¿sí? ¿De qué se van a ocupar? De la corriente de los recursos públicos y de la corriente de los gastos públicos. A ver, ¿cómo gasto, cómo recurro, cómo obtengo? A eso se referiría, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces, en este contexto, el gobierno lo que va a hacer, va a estimar los recursos que tiene, ¿sí? Con los ingresos de los impuestos, y va a prever los gastos que tiene que realizar. Todo esto lo realiza el Estado mediante la ley de presupuesto anual. ¿Sí? Se hace una vez al año, se prevé más o menos qué es lo que estaría gastando, cómo estaría solventando estos gastos y bueno, en esto va a intervenir muchísimo las finanzas públicas, ¿sí? Esta rama del derecho financiero que habíamos hablado. Entonces, tenemos que entender que cuando el Estado evalúa ese presupuesto anual, ¿sí? Que se debate durante muchos días para analizar bien cómo van a gastar, qué es lo que van a hacer el año siguiente, lo hace teniendo en cuenta sus recursos, los recursos públicos que tiene. ¿Y cuáles son los recursos? Bueno, encontramos que en primera instancia van a ser los recursos tributarios, los recursos monetarios, los recursos del crédito público, los recursos de las empresas del Estado y otros recursos que los vamos a estar detallando todos cada uno, ¿sí? Pero bueno, es importante saber que ellos van a prever lo que van a gastar y lo que va a ingresar al Estado con estos recursos que ellos tienen. El primer recurso público que tiene el Estado para solventar sus gastos son los recursos tributarios, de los cuales estamos bastante acostumbrados a hablar, ¿no? Recordamos esa pirámide que teníamos, ¿no? Que cuando arrancamos la cursada hablábamos de esa pirámide que estaban en la base, los impuestos, luego seguían las tasas y arriba las contribuciones especiales, ¿no? Básicamente sería ese el primer recurso tributario que tiene el Estado. A ver, ¿cuáles son los objetivos, sí, cuando hace estos tipos de impuestos, tasas y contribuciones especiales? Bueno, básicamente siguen dos fines. Por un lado, un fin fiscal y por otro es un fin extrafiscal. A ver, el fin fiscal sería básicamente para solventar el gasto que le da al Estado darnos ese servicio a nosotros, ¿no? A ver, la luminaria pública, la recolección de basura y demás, es un gasto en el cual incurre el Estado y por ello lo pagamos nosotros, ¿no? Pero aquel fin extrafiscal que tiene es más que nada porque persigue un objetivo económico el Estado, ¿sí? Tiene una necesidad económica o social. A partir de esto, de aquella necesidad que surge en la sociedad, el Estado, ¿qué pasa? Bueno, entonces sale a recaudar dinero de esta forma, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado, recapitulando, ¿no? El objetivo fiscal, que va a ser siempre solventar el beneficio que nos dio, y por el otro lado el extraoficial, que sería aquel beneficio social que tiene que dar el Estado porque entiende que hay una necesidad. El segundo recurso público que tiene el Estado para solventar sus gastos es un recurso monetario, ¿sí? Y este recurso es un recurso complicado, digamos, ¿no? Que es la emisión monetaria, ¿sí? A eso nos referimos con el recurso monetario. Como el Banco Central, ¿sí?
muchas veces lo decimos BCRA, Banco Central de la República Argentina, es la máxima autoridad monetaria, ¿sí? Y esta tiene dos funciones. Por un lado, defender el valor de la moneda y por el otro, velar por el buen funcionamiento del sistema financiero, ¿sí? Porque es el que regula las tasas de interés. Entonces, además de ello, ¿qué hace el Banco Central? Es el que puede emitir nuestros pesos. Entonces, cuando el Estado decide utilizar el recurso de la emisión monetaria, sabe que va a tener consecuencias y las consecuencias de emitir dinero son siempre malas, nunca van a ser buenas, ¿no? Pero bueno, lo que sucede es que este recurso que tiene un Estado, ¿sí? Como ser Argentina, les permite solventar muchas veces gastos imprevistos y lo hemos visto más que nunca en la pandemia, ¿sí? El Estado pudo salir a solventar las necesidades que tenía la sociedad mediante la emisión pública para el otorgamiento del IFE o para el ATP también, ¿sí? Este recurso monetario no lo tienen, como por ejemplo la Unión Europea, ¿sí? Porque cada país que integra la Unión Europea no tiene un banco central cada país, ¿sí? Hay un solo banco central que está delegado, ¿sí? A una autoridad máxima, pero cada país, supongamos España, quiere solventar los gastos de su sociedad mediante este recurso monetario, no lo tiene. Nosotros sí lo tenemos porque somos Argentina y Mercosur no tiene unión monetaria con los países miembros del Mercosur. Entonces, es un recurso que si se lo sabe usar, podemos paliar las consecuencias negativas de modo lo mejor posible, digamos, ¿no? Pero es un recurso muy importante. Yo considero que este último tiempo se estuvo utilizando y pudimos ver los efectos, ¿no? Es delicado analizar entre un poco de inflación y paliar las necesidades de la sociedad. Es una decisión difícil de entender, difícil de abordar con muchos matices que todos pueden entender. Pero bueno, sabemos que es uno de los recursos que tiene el Estado para solventar sus necesidades. Bueno, el tercer recurso público que tiene el Estado para solventarse es, por un lado, la deuda interna y por el otro, la deuda externa, ¿sí? Aquel dinero que pedimos prestado al exterior y luego tenemos que devolver. Centrémonos un poco en explicar qué es la deuda interna, ¿no? ¿Qué hace el Estado cuando necesita solventarse y no quiere recurrir a el recurso monetario que hablamos anteriormente? No quiere emitir dinero. Bueno, ¿qué hace? Sería como una especie de emisión también, ¿no? Porque lo que hace es firmar pagarés a particulares o a empresas y supongamos, si agarramos un papel, firmamos diciendo que bueno, que ese papel, sí, sería como un pagaré. Este papel vale tanto dinero y esto será abonado mediante cierta tasa de interés con cierta cantidad de tiempo. Entonces, llegado ese plazo, el Estado lo que tiene que hacer es salir a rescatar esa deuda que emite y lo que se hace, bueno, es pagar ese dinero al momento en que se fue pactado, ¿sí? Y bueno, y pasa el Estado a destruir ese pagaré. Muchas personas suelen comprar casas así, ¿sí? Pareciera algo que no se da en la realidad, pero sí suele suceder. Y quien les habla lo ha hecho también. Lo que hacemos es firmar se establece en un papel, decimos cuánto dinero equivale ese papel que estamos firmando, a qué tasa de interés lo vamos a estar abonando, ¿sí? Y se firma con un aval también, ¿sí? Entonces, llegado ese plazo, supónganse el día 8 de diciembre, llega ese día, nosotros tenemos que abonar esa deuda, abonamos la deuda, nos devuelven el papel y pasamos a destruir ese papel, ¿no? Yo lo destruyo por lo general, no quisiera guardarlo. Pero bueno, es una forma de financiarnos, ¿sí? De esta forma, bueno, nosotros compramos la casa emitiendo estos tipos de pagarés, ¿no? El Estado, ¿por qué lo utilizaría? Para no recurrir a la emisión monetaria, que es la que genera inflación. Así que es una muy buena alternativa cuando se necesita de dinero líquido.
Bueno, el cuarto recurso público que se tiene para solventar los gastos es el de el recurso de las empresas del Estado. ¿Sí? Esperemos no tener que caer nunca más en este recurso, ¿no? Porque, ¿qué es lo que se hace acá? El Estado va a optar por privatizarlas, ¿sí? Todas aquellas empresas que tenga el Estado bajo su potestad, bueno, cuando necesite financiamiento lo que va a hacer es venderlas y las razones por las cuales se vende una empresa estatal, bueno, puede ser disminución del gasto público, porque entienden que tienen demasiado gasto mantenerla y no le es demasiado rentable. Entonces puede ser ese primero y después pueden alegar que es por reducción de la deuda pública, como se entregarían parte de pago, para realizar nuevas inversiones en modernización y expansión de las empresas, o bien para aumentar la eficiencia de la empresa, porque alegan que ellos no pueden invertir lo suficiente para modernizarla, ¿no? Este proceso en nuestro país inició en el año 1989, ¿sí? Para solventar los gastos públicos que se estaban yendo y producía una devaluación muy importante de la moneda. Entonces, para paliar esa situación se recurrió lastimosamente a la privatización de empresas. Bueno, y el último recurso que tiene el Estado para solventarse lo denominamos otros recursos. ¿Y cuáles son esos otros recursos? Bueno, pueden ser donaciones que realiza otro Estado a nosotros o bien una empresa al Estado, aquellos legados que se van otorgando y ayudas, ¿sí? Muchas veces hay estados que, supónganse, cuando hay un terremoto y demás, muchos países realizamos donaciones a ese país, ¿sí? A esas ayudas económicas o en especies, entonces eso también el Estado lo puede entender como un recurso, ¿no? Bueno, además las sanciones que puede percibir o multas, ¿sí? Que el Estado cobra a particulares, entonces lo utiliza para solventarse. Y las concesiones que se suelen otorgar a, más que nada hoy en día lo vamos a ver con las mineras, ¿no? Aquellas concesiones que se suelen otorgar allá por Neuquén mediante la explotación del fracking y demás. Bueno, son concesiones que son bastante costosas y el Estado las suele otorgar cuando necesita financiarse.